Pues muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Pues pasamos a la presa de Rositas. La presa de Rositas es un proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico en Bolivia. Realmente la ponencia de lo que va a tratar es de los condicionantes geológico-geotécnicos de la problemática que nos hemos ido encontrando. El proyecto es un proyecto que actualmente está en curso, por tanto, las soluciones están, muchas de ellas, ahora mismo en fase de definición. Para enmarcar un poco la magnitud del proyecto y de la construcción, comentar que la inversión del Gobierno boliviano en este tipo de obras es de 1.000 millones de dólares. Se pretende tener una potencia generada de más de 500 megavatios y una energía media anual producida de más de 3.000 gigavatios hora y año. En cuanto a datos relevantes, comentar que el área de inundación está asociada a 410 kilómetros cuadrados. Esto en sí mismo no nos dice nada, pero si decimos que es 40 veces el área de inundación del embalse del Atazar, pues por lo menos a los que seamos de Madrid sí que nos va a dar algún dato bastante representativo. La presa de Rositas es una presa de materiales sueltos con núcleo de arcilla, una gran presa de más de 160 metros de altura, con una longitud de coronación de la presa de casi medio kilómetro y un volumen de rellenos cercano a los 20 millones de metros cúbicos. El río Rositas es un afluente del río Grande, luego lo veremos todo mucho más gráficamente. Tiene asociados también dos túneles de desvío de 17 metros de diámetro, con una longitud de más de 3 kilómetros. La longitud de los túneles, teniendo en cuenta también la aducción y los túneles de desvío, suman cerca de 4,5 kilómetros y el caudal de diseño, pues 6.500 metros cúbicos por segundo. Otros datos técnicos también relevantes es que el talud que actualmente, a día de hoy, aunque está en fase de estudio, se está obteniendo, es un talud que al 1,1 pues presenta 300 metros de desnivel. La solución de la cimentación está estudiándose, pero está basada en una pantalla de hormigón plástico. Y luego se pretende incorporar una gran galería bajo el cimiento para la gestión y mantenimiento de la presa. Gracias. Los beneficios, en principio, de este aprovechamiento hidroeléctrico, pues están basados básicamente en la producción de energía eléctrica, en la laminación de avenidas y en el desarrollo del sector agrario boliviano. En cuanto a la localización de la presa, pues lo que se pretende mostrar con esta fotografía satelital es ver el contorno superior, es el contorno que limítrofe de Bolivia, y dentro de ello estaría la cuenca del Río Grande, que es bastante significativa, que si os fijáis está en la zona, esta es la cordillera de los Andes, pues está en el borde oriental de la cordillera de los Andes. El presupuesto del proyecto, ahora hablo del proyecto, no de la obra, adjudicado a EPTISA, es de 8 millones de dólares. No hay muchos proyectos de esta envergadura en España. Y el presupuesto de la campaña de reconocimiento geotécnico son 2 millones de dólares. Hablaremos luego de ella porque merece mucho la pena. La categoría de la presa es A, obviamente, y el plazo para la redacción del proyecto son 2 años, teniendo en cuenta los modificatorios que están sucediéndose. Respecto a la cuenca del Río Grande, comentar que dentro de ese proyecto, gran proyecto de la presa de Rositas, están incluidos el estudio de prefactibilidad de otras 6 presas, que es una zona que tiene grandes desniveles y una elevada altitud, con un fuerte encajamiento fluvial. La morfoestructura está compuesta por sierras y valles alternándose. Y en un perfil longitudinal pues se pueden ver mucho mejor la presa de Rositas, como veis a la derecha, y las otras 6 presas
cómo quedarían. Respecto al contexto geológico de la cuenca del Río Grande, comentar que bueno, las litologías fundamentales son areniscas, cuarcitas, limolitas y lutitas, ¿vale? Con grandes fallas subparalelas en los límites de los dominios, que básicamente es con los cambios de color. La sismicidad es baja pero recurrente, básicamente está fomentada por la subducción, es decir, la placa tectónica pacífica que se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. En cuanto a la geología del vaso, comentar pues igual que las litologías son predominantemente areniscosas, que tiene un trazado meandriforme, que tiene asociado unos riesgos geológicos que básicamente están focalizados sobre los desgastes o las acomodaciones laterales de pie de ladera, que da lugar a deslizamientos, y en las formaciones rocosas, pues por erosión, los desprendimientos. La cartografía geológica de la Cerrada estaría compuesta fundamentalmente por dos formaciones rocosas. Una de ellas sería la formación Cangapi y el Escarmen, que básicamente son areniscas, y luego también pues, tenemos aluviales, terrazas y coluviales. El planteamiento de la presa de Rositas lo hemos distinguido en 5 grandes puntos: factores determinantes en la selección del tipo de presa, un estudio de alternativas asociado, la elección del eje y la tipología, el estudio de la sección tipo y luego la auscultación. 3 grandes bloques dentro de los factores determinantes de la sección tipo: pues los aspectos técnicos, los aspectos ambientales y los aspectos económicos. Dentro de los aspectos técnicos, pues se han estudiado la geología y la geotecnia de la Cerrada y del Vaso, hidrogeología e hidrología, disponibilidad de materiales, los caminos de acceso tanto en fase provisional como en fase definitiva, la tipología, emplazamiento y magnitud del aliviadero, los túneles de desvío y la posición de la central. En cuanto a las alternativas estudiadas, podemos decir que se han estudiado 2 tipologías, una de materiales sueltos, con a su vez 3 tipologías asociadas, una con núcleo impermeable arcilloso, otra con núcleo asfáltico y otra con pantalla de hormigón, y una presa de hormigón compactado de tipo RCC. A su vez, se han estudiado 8 ejes distintos, y con esto pues, lo que se ha hecho es un análisis multicriterio, donde el peso de la geotecnia y la geología, pues, como podéis imaginar, pues, es muy elevado. Aquí tenéis una representación de los 8 ejes estudiados. Falta por representar uno que estaría entre el eje 1 y el eje 2, que sería el de RCC, que estaría más o menos por aquí. Sí, Hugo. Gracias. Un ejemplo, por ejemplo, de un estudio geológico geotécnico en uno de los ejes de la Cerrada, pues es este que veis a continuación, donde veis que las formaciones pues, son areniscas, básicamente aluviales y coluviales. Y nos queríamos detener en esta diapositiva porque al final es la que ha gobernado un poco la decisión final a adoptar, con independencia de que también hay aspectos técnicos y ambientales y económicos que han sumado, que es los requerimientos deseables que se han definido desde fase de proyecto en función de la experiencia para ubicar cualquier presa que contenga cualquier componente rígido. Para eso hemos definido un terreno de cimentación con un grado de alteración 1,2, con una calidad de macizo rocoso con un RMR asociado del orden de 50-60, con una resistencia a compresión simple de la matriz de 20 megapascales, un módulo de formación asociado a 2 gigapascales y una velocidad de transmisión de ondas de compresión del orden de 2.500 metros por segundo. ¿Vale? Estos límites son laxos y pueden ser flexibles dependiendo de otros condicionantes. Y de los resultados de la campaña de campo, a día de hoy, los resultados que hemos obtenido pues nos dicen que el terreno de cimentación y el que compone también los estribos de apoyo de la presa son areniscas con una calidad de macizo rocoso hasta 4 o 5, areniscas deleznables muy friables, con unas resistencias a compresión pues, de bajas a muy bajas, con una estratificación horizontal completamente desfavorables, con embuzamientos muy suaves, lo que da una idea de la alta anisotropía
que tiene asociada y, por tanto, ya solo con este criterio pues, se descartan las presas que tienen componentes rígidos como la presa núcleo asfáltico, pantalla de hormigón y RCC. Por tanto, se establece como la elección óptima el eje 1 y una presa de materiales sueltos con núcleo impermeable de arcillas. En el esquema lo que se puede observar es los primeros tanteos que se hicieron con núcleo vertical y zonas de sombra con areniscas machacadas, tanto aguas arriba como aguas abajo. Sí. Este es uno de los primeros encajes también que había en planta, donde se puede observar pues, el aliviadero. Aquí vendría el aliviadero, los túneles de desvío, el emplazamiento de la central, la contrataguía y la taguía que está anexa a la presa de materiales sueltos. Pues a partir de aquí empezaron ya una multitud de iteraciones a nivel de establecimiento de redes de flujo y filtración, valoración de presiones intersticiales y sus gradientes asociados, iteraciones también con núcleo central de arcilla o núcleos inclinados y, por supuesto, pues siguiendo la guía 2.2 de Spankol, pues reproduciendo todas las situaciones normales, accidentales y extremas, con alguna adicional que se ha llevado a cabo, como la de final de construcción con sismo y desembalse con sismo. Adicionalmente, se está elaborando ahora mismo un estudio tensodeformacional que tiene como objetivo confirmar la estabilidad de la sección tipo, predecir movimientos futuros de la presa y determinar posibles anomalías. Y se llega al ajuste que tenemos a día de hoy y que puede sufrir todavía algún tipo de variación, que es esta geometría de sección tipo con núcleo inclinado, con el objetivo de, bueno, pues la zona de sombra que se ve a continuación está condicionada por los altos volúmenes de extracción de las excavaciones del aliviadero. El objetivo es reutilizar al máximo todos los materiales que se pueden extraer de todos esos volúmenes de excavación y también de ahí un poco la configuración. También evitar esas areniscas que en lugar de estar aguas arriba, localizarlas todas aguas abajo para evitar también los riesgos de colapsabilidad. Desde aquí hasta arriba estaría colocada la escollera de protección o riprap. Estos materiales del espaldón, tanto de aguas arriba como de aguas abajo, estarían formados por los aluviales del río. Esta sería la taguía. Este sería el tacón de escollera. Aquí vendrían los filtros y aquí vendrían los drenes, ¿vale? Este terreno anaranjado sería el aluvial y el núcleo quedaría empotrado en la zona de areniscas, ¿vale? A nivel de detalle de datos relevantes, pues solo para los espaldones pues hay más de 10 millones de metros cúbicos. Para la zona de sombra pues se van a extraer del orden de 4,5 millones de metros cúbicos. Para el núcleo de arcilla se necesitan casi 3 millones de metros cúbicos. O sea, podéis ver que las dimensiones son realmente mastodónticas. Insisto, el objetivo de la presa y su dimensionamiento es la reutilización máxima de todos los materiales, minimizando los riesgos, teniendo en cuenta que bueno, pues las condiciones de cimentación no son las más favorables. Una diapositiva donde se comparan los criterios iniciales de diseño de partida con los de la fase actual, tanto a nivel de cota como de anchos de coronación y taludes. Y a nivel de instrumentación de la presa, pues básicamente lo que se van a colocar son decenas y decenas de piezómetros para controlar las presiones intersticiales en el cimiento, porque hay grandes dudas al respecto, y inclinómetros en los estribos de las, para medir los movimientos de las laderas, ¿no? Con independencia de que también haya, por supuesto, pues, controles de asientos y otras variables exteriores e interiores de la propia presa. Y para terminar esta primera parte de la exposición de Rositas, me gustaría comentar que
En la presa de Rositas, o hablar de la presa de Rositas, no es solo hablar de datos y técnicos, es también hablar de los riesgos que tiene asociado, por ejemplo, la realización de la campaña de campo, ¿no? Pues allí hay serpientes de cascabel, corales, hay hormigas venenosas, hay también unas comunidades indígenas que están viviendo allí y que el entorno es un entorno de altísima riqueza natural y van a ser afectados. Y también tenemos el problema de la accesibilidad, como veis en la fotografía de la derecha, donde se ve la orografía y que vais a ver ahora con más detenimiento los grandes problemas que hay pues, para hacer simplemente pues, lo que es un sondeo. Pues hasta aquí, digamos, la primera parte de la presentación, y a colación de esto pues voy a ceder la palabra a Hugo Ropero, que es un geólogo especialista del equipo de Ingeniería del Terreno de PTISA, que es quien ha supervisado esa campaña y de primera mano va a ser la persona encargada de hacer una exposición de los riesgos asociados a una campaña de reconocimiento geotécnico de estas dimensiones. Así que, Hugo, cuando quieras.